Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otana y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde los dos lados de la moneda. Hoy desde Bonn, en Alemania, y les voy a contar acerca de la situación de Venezuela y qué se espera cuando caiga el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Espero lo disfruten. Mis queridos hermanos venezolanos, sé que es una situación compleja, sé que es muy difícil y ya llevan varios años cansados sobre la situación tan terrible en que se encuentran. Nosotros, los hermanos colombianos, los apoyamos en este proceso para protestar en contra del presidente Nicolás Maduro. Puede que ustedes, los que estén viendo este programa, estén de acuerdo con las políticas de Chávez. Puede que estén de acuerdo con el famoso socialismo del siglo XXI. Pero el programa del día de hoy les voy a mostrar esos dos puntos de vista, en los cuales analizaremos qué ha pasado y cuáles podrían ser las consecuencias para Latinoamérica en donde llegue a caer el presidente Nicolás Maduro. Entonces, comencemos. El primer elemento es ver las cosas desde el punto de vista económico, porque si lo vemos desde el punto de vista ideológico es donde tendremos las mayores diferencias. Y allí es cuando observamos cómo la gente, tanto de un lado como del otro, se insulta por doquier. Pero debemos recordar un poco de historia. En el periodo del 93 al 98, ¿sí? Justo el presidente Caldera, quien era el presidente de Venezuela en ese entonces, por temas del petróleo, recibió en promedio unos 15.000 millones de dólares anuales en exportaciones de petróleo. Luego, en el año 98, asumió el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y creó un nuevo movimiento que transformó Suramérica e incluso se resuena todavía en grandes partes del mundo. Sobre todo cuando ustedes visitan en Europa, conocen a mucha gente que admira a Chávez. También encuentran a otros que lo odian, porque dicen que es la representación del castrismo. Y ahí es cuando alguien habla del chavismo o castrismo. Entonces esa es la definición. Pero ahora veamos qué pasa. Imagínense, les voy a dar ejemplo. Cuando Chávez asume, el valor del petróleo eran tan solo $11. Entonces recuerden, en el 98 asume Chávez y valía $11. Luego al año siguiente ya costaba 16 y así comenzó a subir. Entonces llegó un punto donde casi $88, ¿se acuerdan? Casi $100 el barril del petróleo. Entonces, durante el periodo del 99 al 2014, Venezuela recibió casi $1 trillón, o algunos lo llamarían $1 billón, es decir, más de 1.000 millones de dólares. Entonces, eso fue lo que ganó Venezuela. ¿Cuál fue lo que hizo el gobierno Chávez y continuó el presidente Maduro? Lo que ellos dijeron es lo siguiente. El presupuesto del año 97, por ejemplo, que tenía el presidente Rafael Caldera, tenía 15.000 millones de dólares. Pero cuando ustedes se le duplican, ahí ustedes tienen varias opciones. Una opción es invertir para poder hacer que eso crezca. Otra opción es invertir y despilfarrar. Otra opción es invertir y ahorrar. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Entonces, por un lado, el presidente Chávez decía, no, mire, yo estoy transformando porque queremos unir a Suramérica y queremos revivir el sueño de Bolívar, de Suramérica y Latinoamérica unida. Y efectivamente sus cambios ideológicos han impactado todo el mundo y por eso lo vemos con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador, con los Kirchner en Argentina y con Lula da Silva en Brasil. Así en toda la región. Entonces, es decir, la mayoría de gobiernos estaban alineados al socialismo del siglo XXI. Pero ¿qué pasó? Mientras que aumentaron los subsidios y los programas, pues el gobierno empezó a
destinar este dinero a programas sociales. Entonces, este es desde el punto de vista del chavismo. Dice, miren, nosotros realmente combatimos en contra del imperio. ¿Se acuerdan esa vez que Chávez, de un modo muy interesante, dijo, aquí estuvo el demonio, todo huele a azufre en las Naciones Unidas? Y luego vino el presidente Bush, que en ese aspecto sí tiene razón. Pero entonces ese desde el punto de vista del chavismo, y dice, miren, nosotros hemos invertido en 1 millón de casas, nosotros hemos invertido en mejorar las condiciones de los venezolanos, hemos invertido en educación. Y es cierto, un estudio que conduje en la University College London en el 2015, me di cuenta que las inversiones del gobierno Chávez eran similares a otros países que tenían inversiones del Banco Mundial en términos de acceso a educación terciaria. Es decir, lo que invirtió Chávez efectivamente sí se vio representado en nuevas oportunidades educativas. Ahora bien, lo que ustedes tienen que analizar en este aspecto es cuáles son esas consecuencias, porque podemos decir, sí, efectivamente a nivel educativo aumentó, pero mejoró la calidad, y ahí es donde no estamos tan seguros frente a lo que ocurrió. Pero otro grave problema es la economía. Ahora imagínense ustedes que ustedes están ganando $15, ¿listo? Y ese es el presupuesto que tienen para un año. Ahora se dan cuenta que su mayor producto en este caso es el petróleo. Como pueden observar ahí, las exportaciones del petróleo de Venezuela representan el 91% de las exportaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente la economía del país depende del petróleo. Entonces se le dio la gran ventaja al presidente Chávez, que se la aumentó y tuvo un surplus impresionante como nunca lo había tenido Venezuela en su historia. Les voy a dar un poco de comparación. Cuando ustedes ven el caso de Noruega, un país que tiene algo que se llama el Welfare State, ellos tienen un fondo. Este fondo fue creado en el año de 1990. Y la estrategia de ellos, después de encontrar petróleo, en vez de gastarlo e invertir como loco, fue decir, vamos a invertir gran parte de lo que ganemos en un fondo estratégico en donde ese dinero del fondo se va a invertir en otras áreas diferentes a las del petróleo. Entonces se llama el Welfare Fund, y cuando ustedes vean mi programa en Noruega les explicaré un poco más cómo funciona. Pero para darles datos, del 90 al 2016 ya se registra más que es $1 trillón. Es decir, lo que vale ese fondo, que partió primero de inversiones en el área de petróleo, pero a que ahora ellos invierten en más de 9.000 compañías del mundo, incluidos compañías de tecnología, incluidos compañías de desarrollo de energías alternativas. Entonces vemos como por un lado se invierte en el gobierno de Chávez en subsidios, y por otro lado otros países son más inteligentes, ahorran estratégicamente, y se dice ahorrar en las vacas gordas cuando se vengan las vacas flacas, porque uno nunca sabe cuándo los precios del petróleo caerían. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente empieza a invertir el presupuesto, que era $15, imagínense comparativamente, a 30, a 45, a 100. Y empiezan a cometer otros errores. Un error fundamental es la expropiación de bienes y expropiación de empresas, porque ellos decían, no, necesitamos poder proveerle a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Expropian almacenes como el Éxito, que son cadenas de almacenes donde ustedes pueden comprar los productos de la canasta familiar. Expropian a empresas cementeras como Cemex, expropian a siderúrgicas, expropian a otras empresas, y al final, miren lo terrible, después de expropiar supuestamente lo que iban a hacer es redistribuirla mejor, y porque decían que protegían los derechos de los trabajadores, pues les invierten dinero de este surplus financiero, y al final están creando una economía fantasma, porque realmente no existe, porque el manejo es tan malo que incluso, como ustedes pueden observar aquí, que encontré esta nota, presidentes de uniones sindicales socialistas en Venezuela dijeron, mire, realmente nosotros expropiamos estas empresas, pero no las supimos administrar y ahora son un desastre. El último ejemplo es General Motors en Venezuela, que el gobierno de Maduro dice, exprópiese. Entonces ese realmente es un problema, porque aparte ustedes tienen más plata que la que deberían, que la que calcularon, se gastan más plata que la que les están entrando, expropian negocios que no son suyos supuestamente para proteger la economía, y siguen dependiendo del petróleo.
Entonces, cuando ustedes combinan todos estos factores, llega un elemento fundamental. Muere Chávez, que era la cabeza del movimiento ideológico, se empiezan a desbaratar todo el movimiento socialista en todos los lugares. Y miren algo muy curioso, aunque Chávez públicamente atacaba a los Estados Unidos y le decía, este es el demonio, ellos es donde más exportan su petróleo, ¿no? Y ellos incluso dieron subsidios a varias partes de Estados Unidos, como Nueva Orleans, en donde dejaban más barato el acceso al valor del petróleo. Entonces imagínense, digamos que mientras el discurso está atacando al imperio, como lo llamaba él, en la realidad no lo estaba haciendo, era vendiéndolo, porque él decía, bueno, usted me compra el petróleo y se lo dejo más barato. Y así entonces empezaron a gastar. Entonces sí se invirtieron en programas sociales, pero ninguno de estos programas tuvo en cuenta un elemento fundamental. ¿Qué es? Pues que el valor del petróleo no iba a ser tan alto como ellos creían. Señores, ¿cómo ustedes van a creer que el valor del barril del petróleo se mantendría en $88 por barril y desarrollan su planeación económica basada en esto? Esto es un exabrupto. Y así es como hoy en día, por más que algunos no quieran creerlo, y obviamente la gente que en Venezuela sabe cómo es el problema, se da cuenta de la terrible situación donde ustedes no pueden comprar ni siquiera bienes de la canasta familiar. Entonces, este es el contexto tan terrible. Puede que usted sea socialista o no, puede que odie a Chávez o no. La conclusión es que ha sido un pésimo manejo macroeconómico por parte tanto del gobierno Chávez como del gobierno Maduro.